¿Alguna vez has sentido que oras, clamas, esperas, y aún así el cielo parece en silencio, como si Dios no respondiera? Y si te dijera que la respuesta de Dios no depende del azar, ni de la suerte espiritual, ni de que un día Él esté más dispuesto que otro, sino de acciones espirituales concretas que activan su respuesta una y otra vez, tal como lo revela la Biblia. Y si te dijera que esta enseñanza no es un mensaje aislado, sino la primera pieza de un camino espiritual continuo, donde Dios va revelando verdades por etapas, con propósito, con orden y con dirección. Hoy no estás aquí por casualidad. Este episodio abre una serie y, como todo comienzo verdadero, establece los fundamentos. Lo que aprenderás hoy no solo te dará entendimiento, sino que preparará tu espíritu para lo que viene después. Porque Dios no revela todo de una sola vez. Él guía paso a paso, y quienes abandonan el camino a mitad se quedan con verdades incompletas. Vivimos en un mundo donde muchos creen que Dios responde solo a unos pocos, o solo cuando Él quiere, o solo cuando el dolor es suficiente. Pero la Escritura nos muestra algo más profundo y a la vez más confrontante. Dios responde a principios, responde a acciones espirituales alineadas con su voluntad, no porque podamos manipularlo, sino porque Él es fiel a su palabra. Esta serie no está diseñada solo para emocionarte, está diseñada para enseñarte, para entrenar tu discernimiento espiritual, para ayudarte a comprender que la fe verdadera no es pasiva y que hay movimientos del alma que el cielo reconoce inmediatamente. Algunos de los misterios que plantearemos hoy comenzarán a aclararse en este episodio. Otros solo cobrarán sentido en las próximas partes de esta serie. Hoy aprenderás por qué Dios responde a ciertas acciones, cuáles son los primeros principios espirituales que Él honra siempre y por qué entender esto cambia completamente tu manera de orar, esperar y caminar con Él. Este episodio es clave porque establece la base. Sin esta base, las próximas revelaciones perderían su fuerza. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué la penúltima enseñanza de este episodio contiene una clave que te permitirá avanzar al siguiente nivel espiritual dentro de esta serie. CTA de serie, momento de alineación. Antes de continuar, te invito a comentar una frase sencilla pero poderosa, como un acto de alineación espiritual con esta serie. Escribe en los comentarios, camino en obediencia. Al hacerlo, no solo interactúas con el mensaje, sino que declaras que estás dispuesto a aprender, a corregir y a avanzar en este camino espiritual. Dale me gusta a este video. No es solo un gesto técnico, es una forma de ayudar a que esta serie llegue a otras personas que hoy están rotas, confundidas y buscando dirección, igual que tú. Y suscríbete. Escucha esto con claridad. Esta no es una enseñanza aislada. Es una serie espiritual continua. Si no te suscribes, podrías perder la próxima revelación y con ella piezas esenciales del mensaje completo que Dios está construyendo paso a paso. Muchas personas usan esta serie como su iglesia espiritual diaria, como acompañamiento en la soledad, como guía cuando no hay nadie más. Tú también puedes caminar este proceso completo, pero solo si permaneces. Ahora sí, respira profundo, abre tu corazón. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no responde al ruido, responde a la alineación. Hay personas que oran mucho, hablan mucho, piden mucho, pero internamente siguen caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué el cielo parece cerrado? Aquí aparece la primera acción espiritual que Dios responde siempre, cuando el corazón decide alinearse con Él antes de exigir resultados. En Proverbios se nos recuerda que Dios examina el corazón, no las palabras. Esto significa que antes de que una oración suba, antes de que una petición sea escuchada, ya hay algo ocurriendo en lo profundo del ser humano. Dios observa la intención real. Observa si hay rendición o solo urgencia. Observa si hay humildad o solo desesperación.
Y esta diferencia lo cambia todo. Muchos creyentes viven frustrados porque quieren que Dios bendiga caminos que Él nunca aprobó. Quieren respuestas sin corrección, dirección sin obediencia, favor sin transformación. Pero cuando una persona se alinea internamente, cuando deja de negociar con Dios y comienza a rendirse de verdad, algo se mueve en el mundo espiritual. No siempre se ve de inmediato, pero comienza a operar. En la Escritura vemos que antes de grandes respuestas, siempre hubo un acto interno de alineación. Abraham no recibió la promesa hasta que su corazón estuvo dispuesto a obedecer sin garantías. David no fue restaurado hasta que dejó de justificarse y reconoció su condición delante de Dios. El pueblo de Israel no avanzó hasta que entendió que no podía seguir pensando como esclavo mientras caminaba hacia la tierra prometida. La alineación espiritual no es perfección, es dirección, es decidir en silencio que, aunque duela, aunque cueste, aunque no se entienda todo, el corazón deja de resistirse a Dios. Y cuando esto ocurre, Dios responde, no porque esté obligado, sino porque Él honra a quien se rinde de verdad. Aquí hay algo profundo que muchos pasan por alto. Dios responde primero ajustando el interior, antes de cambiar las circunstancias. Por eso, algunas respuestas parecen lentas. No es castigo, es preparación. Es Dios trabajando en la raíz para que, cuando la bendición llegue, no se convierta en pérdida. Este principio no solo explica por qué Dios responde, también explica por qué muchos abandonan el proceso. Porque la alineación duele, porque implica soltar orgullo, soltar control, soltar planes propios. Pero quienes atraviesan este punto comienzan a experimentar una fe diferente, una fe que no depende del ánimo del día, sino de una convicción profunda. Lo que hoy estás entendiendo no es solo información bíblica, es una base espiritual para todo lo que viene en esta serie. Si no comprendes este primer principio, las próximas enseñanzas perderán su fuerza, porque todas se construyen sobre esta verdad. Dios responde a un corazón alineado. Por eso es importante que permanezcas en esta serie. Lo que hoy parece simple, en los próximos episodios, se conectará con acciones más profundas, con revelaciones más claras y con una comprensión espiritual más madura. Cada parte se apoya en la anterior. Nada está suelto, nada es casual. Y si esta enseñanza está tocando algo en tu interior, si estás sintiendo que Dios está ajustando tu manera de pensar y de caminar, es porque estás avanzando en el camino correcto. Mantente conectado, permanece. Lo que hoy estás entendiendo será clave en los próximos episodios de esta serie, y abandonar ahora sería como construir un fundamento y nunca levantar la casa. Esta no es solo una enseñanza, es un proceso. Y apenas estamos comenzando. Hay una segunda acción espiritual que la Escritura revela con claridad y que muchas veces pasa desapercibida porque no es ruidosa ni visible, pero mueve el cielo con una fuerza silenciosa. Dios responde cuando la fe deja de ser solo emoción y se convierte en convicción sostenida, incluso cuando no hay señales inmediatas. En Hebreos se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, en el lenguaje espiritual, la fe no nace cuando todo está bien, sino cuando todo parece igual, y aún así, el interior permanece firme. Dios responde a ese tipo de fe porque refleja confianza real, no dependencia de resultados rápidos. Muchos confunden fe con entusiasmo momentáneo. Se emocionan cuando escuchan una palabra, cuando sienten consuelo, cuando todo parece alinearse. Pero cuando el silencio se prolonga, cuando la respuesta no llega en el tiempo esperado, esa fe se diluye. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios responde de manera especial a quienes permanecen creyendo aun cuando el entorno no confirma nada. Job
es uno de los ejemplos más profundos. No entendía lo que estaba ocurriendo, no veía la razón de su dolor, no tenía respuestas claras, pero su convicción en Dios no desapareció. No fue una fe perfecta, fue una fe honesta, pero sostenida. Y esa fe, aunque quebrada, fue suficiente para que Dios respondiera de una manera que transformó toda su historia. Esta acción espiritual es clave dentro de la serie porque introduce un principio que se conectará con las próximas enseñanzas. Dios no solo responde al acto inicial de creer, sino a la perseverancia interna que se mantiene viva mientras el proceso avanza. La fe sostenida es una señal espiritual que el cielo reconoce inmediatamente. En la vida diaria, esto se manifiesta de formas muy concretas. Personas que siguen caminando con integridad, aunque nadie las vea. Personas que no abandonan sus valores cuando el camino se vuelve largo. Personas que continúan confiando, aunque la respuesta no llega como esperaban. Esa constancia invisible tiene un peso espiritual enorme. Aquí ocurre algo profundo. Cuando la fe se mantiene, el corazón se fortalece. Y cuando el corazón se fortalece, la persona se vuelve capaz de recibir lo que antes no habría podido sostener. Por eso, muchas respuestas no llegan antes. No porque Dios no escuche, sino porque Él sabe exactamente cuándo la fe está madura. Esta enseñanza forma parte del diseño de esta serie. No es una idea aislada, es una pieza que prepara el terreno para entender por qué algunas personas reciben respuestas que otros no. No se trata de favoritismo, se trata de procesos. Procesos que se construyen por etapas, como este camino espiritual que apenas comienza. Algunos de los conceptos que hoy se están sembrando cobrarán una dimensión mucho más clara en los próximos episodios. Lo que ahora parece una reflexión, luego se revelará como un principio activo que conecta con otras acciones espirituales aún más profundas. Dios responde a la fe que permanece, no a la fe que aparece solo en la urgencia, sino a la que se sostiene en el tiempo. Esta verdad no solo explica muchas respuestas divinas, también explica muchos silencios, y entender esto cambia completamente la manera en que se vive el proceso espiritual. Lo que se está construyendo aquí es una comprensión más madura, más firme y más real de cómo Dios actúa. Cada parte de esta serie avanza un paso más. Cada enseñanza profundiza un nivel más. Y este entendimiento será necesario para comprender lo que viene después. Hay una tercera acción espiritual que la Biblia presenta como un punto de quiebre entre el silencio y la respuesta divina, y tiene que ver con algo que ocurre cuando el alma deja de pelear con el proceso y comienza a aceptar la formación que Dios está produciendo. Dios responde cuando el corazón permite ser tratado, no solo consolado. En las Escrituras se observa que muchos recibieron palabra, promesa y dirección, pero no todos recibieron respuesta inmediata. La diferencia casi siempre estuvo en la disposición interior frente a la corrección. Mientras algunos se endurecieron, otros entendieron que Dios no solo cambia escenarios, sino que moldea carácter. Y esa comprensión abre puertas espirituales profundas. El profeta Isaías habló de un pueblo que honraba a Dios con los labios, pero cuyo corazón estaba lejos. Esto revela una verdad incómoda. Es posible hablar de fe y al mismo tiempo resistirse al proceso interno que esa fe exige. Dios no responde a la apariencia espiritual, responde a la rendición real que acepta ser transformada. La formación espiritual no es castigo, es preparación. Es Dios trabajando en zonas internas que el propio ser humano no puede ver con claridad. Por eso muchas veces la respuesta tarda. No porque Dios esté ausente, sino porque Él está presente de una manera más profunda de lo que se percibe. Está formando algo que será necesario
para sostener lo que viene. Moisés pasó años en el desierto antes de ver el poder de Dios manifestarse a través de su vida. No fue tiempo perdido, fue tiempo de formación. José fue procesado en silencio antes de gobernar. David fue moldeado en lo oculto antes del trono. En todos los casos, la respuesta divina llegó después de que el carácter fue alineado con el propósito. Este principio se conecta directamente con el camino que esta serie está construyendo. No se trata solo de aprender acciones espirituales, sino de comprender que cada acción tiene una profundidad interna. Dios responde cuando el corazón deja de resistirse a ser trabajado, cuando acepta que la transformación precede a la manifestación. Aquí ocurre algo importante. Quien entiende esto, deja de interpretar el proceso como rechazo, comienza a verlo como preparación, y esa perspectiva cambia completamente la experiencia espiritual. El dolor deja de ser solo dolor y empieza a tener sentido. La espera deja de ser desesperación y se convierte en maduración. Este entendimiento es una pieza clave dentro de la serie. Lo que se está revelando ahora prepara el terreno para acciones espirituales aún más profundas que aparecerán más adelante. Sin esta comprensión, las próximas enseñanzas podrían ser malinterpretadas, porque todo lo que viene se apoya en la aceptación del proceso. Y mientras esta verdad se asienta, se hace evidente algo más. Lo que hoy se está entendiendo no es solo para este momento, es una base que será activada en los próximos episodios. Cada parte de esta serie va encajando como piezas de un mismo camino espiritual, donde nada está aislado y todo tiene continuidad. Por eso, quienes están caminando este proceso completo comienzan a notar un cambio progresivo, no solo en lo que esperan de Dios, sino en cómo se relacionan con Él. Y esa transformación es precisamente lo que hace que las respuestas futuras tengan mayor peso, mayor claridad y mayor permanencia. Lo que hoy se ha revelado será esencial para comprender los próximos pasos de esta serie. Cada enseñanza futura se construirá sobre esta verdad, y mantenerse conectado con este camino permite que la comprensión no sea fragmentada, sino completa, porque lo que hoy se está formando en lo interno será activado con más fuerza en los próximos episodios de esta serie espiritual continua. Existe una cuarta acción espiritual que provoca respuesta divina de manera constante y tiene que ver con una postura interna que pocos comprenden en profundidad. Dios responde cuando el corazón decide caminar en obediencia aún antes de entender completamente el resultado. No se trata de obedecer después de ver, sino de avanzar confiando en el carácter de Dios. En la Biblia, la obediencia nunca fue presentada como un acto ciego, sino como una expresión de confianza. Abraham no entendía a dónde iba, pero caminó. Noé no había visto lluvia, pero construyó. Pedro no tenía garantías, pero lanzó la red. En cada uno de estos casos, la respuesta de Dios no vino antes del paso, vino después del acto de obediencia. Este principio revela algo profundo. Dios no responde a la intención aislada, responde a la acción alineada. Hay una diferencia espiritual entre querer agradar a Dios y vivir de una manera que realmente refleja esa decisión. La obediencia no nace de la presión. Nace de la convicción de que Dios sabe más que el ser humano. Muchos silencios divinos no son ausencia, son pausas que esperan una respuesta del corazón. No una respuesta verbal, sino una respuesta de vida. Cuando una persona decide ajustar su caminar, sus decisiones, sus prioridades, algo se activa en el mundo espiritual. No siempre de forma inmediata, pero de manera segura. Jesús mismo dijo que quien oye la palabra y la pone en práctica es como alguien que edifica sobre la roca. Esa imagen no habla de emoción, habla de estabilidad. La obediencia construye una base sólida sobre la cual Dios puede responder sin que la bendición se convierta en ruina. Dentro del camino que esta serie está desarrollando, este punto es crucial, porque a partir de aquí,
las acciones espirituales comienzan a volverse más concretas y más desafiantes. No basta con comprender principios, es necesario que esos principios se reflejen en la forma de vivir, de decidir y de relacionarse con Dios y con los demás. Aquí se revela otra verdad importante. Dios responde a la obediencia porque la obediencia demuestra confianza real. No una confianza teórica, sino una confianza que se manifiesta incluso cuando hay miedo, dudas o incertidumbre. Esa confianza tiene un peso espiritual enorme. Por eso, muchas respuestas llegan después de decisiones que nadie ve, después de ajustes internos que no reciben aplausos, después de caminos elegidos en silencio. La obediencia rara vez es espectacular, pero siempre es poderosa y Dios la honra. Este entendimiento se conecta directamente con lo que vendrá en las próximas acciones espirituales que se revelarán en esta serie. Requieren una base de obediencia para poder ser comprendidas y sostenidas. Sin esta base, el camino se fragmenta y pierde profundidad. Quienes están siguiendo esta serie completa comienzan a notar que cada enseñanza no solo informa, sino que construye algo progresivo. No son ideas sueltas, es un proceso que se desarrolla paso a paso, con coherencia espiritual. Y lo que hoy se está entendiendo será clave para los próximos episodios de esta serie. No como teoría, sino como fundamento. Permanecer en este camino permite que la comprensión sea completa y que las respuestas de Dios no sean pasajeras, sino transformadoras. Esta serie no avanza al azar, avanza con propósito, y cada parte prepara el terreno para lo que viene después. Hay una quinta acción espiritual que la Biblia presenta como un detonante profundo de respuesta divina, y está relacionada con algo que ocurre cuando el corazón deja de vivir centrado en sí mismo y comienza a alinearse con el propósito de Dios más allá de la necesidad personal. Dios responde cuando la intención deja de ser solo recibir y pasa a ser honrarlo, aún en medio de la espera. En las Escrituras se observa que muchas respuestas llegaron cuando la motivación interna fue purificada. No cuando el dolor desapareció, ni cuando la urgencia fue resuelta, sino cuando el enfoque del corazón cambió. Jesús enseñó que donde está el tesoro, allí estará también el corazón. Esto revela que la dirección interior determina el tipo de respuesta que se recibe. Un ejemplo claro aparece en la vida de Salomón. Cuando tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera, no pidió alivio inmediato ni beneficio personal, sino sabiduría para gobernar conforme al corazón de Dios. Esa intención desinteresada provocó una respuesta que fue mucho más allá de lo pedido. Dios respondió no solo dando sabiduría, sino añadiendo aquello que no fue solicitado. Este principio espiritual es profundo, porque confronta una forma común de fe centrada únicamente en la necesidad. No es que Dios no escuche el clamor, es que Él responde de una manera distinta cuando el corazón busca algo más alto que el beneficio propio. Cuando la intención se alinea con su propósito, la respuesta adquiere una dimensión mayor. Aquí ocurre algo que transforma la experiencia espiritual. La relación con Dios deja de girar solo alrededor de lo que falta y comienza a construirse alrededor de quién es Él. Y cuando esto sucede, la respuesta divina no solo resuelve, también establece, afirma y expande. Este punto se conecta de forma directa con el camino que esta serie está trazando. Las acciones espirituales que Dios responde siempre no son técnicas aisladas, son expresiones de un corazón que va siendo transformado progresivamente. Cada episodio añade una capa más profunda de comprensión, y esta enseñanza prepara el terreno para entender por qué algunas respuestas cambian no solo circunstancias, sino destinos completos. En la vida cotidiana, esta acción espiritual se manifiesta cuando la fe deja de ser transaccional
y se vuelve relacional. Cuando el corazón comienza a encontrar sentido incluso antes de ver resultados, cuando la espera no se vive como castigo, sino como parte de un proceso que tiene dirección. Muchos personajes bíblicos experimentaron este cambio interno antes de ver la respuesta externa. Ana encontró paz antes de ver al hijo prometido. Pablo encontró propósito aún en medio de la prisión. En ambos casos, la respuesta divina no llegó como una simple solución, sino como una transformación completa del interior. Este principio explica por qué algunas respuestas llegan acompañadas de una paz que no depende de las circunstancias, porque cuando la intención es correcta, la respuesta no solo toca lo externo, toca lo más profundo del ser, y esa clase de respuesta permanece. Lo que hoy se está revelando aquí prepara el corazón para la penúltima enseñanza de este episodio, donde todas las acciones espirituales comenzarán a conectarse de una manera más clara. Nada de lo que se ha dicho hasta ahora está separado. Todo forma parte de un mismo camino, de una misma construcción espiritual que avanza por etapas. Quienes están siguiendo esta serie completa están siendo guiados hacia una comprensión más madura de cómo Dios responde, no de forma aleatoria, no por impulso, sino conforme a principios eternos. Y esta verdad será esencial para comprender lo que viene a continuación. Este episodio está llegando a un punto clave. Lo que sigue no es un cierre común, sino una conexión directa con el siguiente nivel de esta serie espiritual. Lo que se ha sembrado hasta aquí comenzará a tomar forma con mayor claridad, preparando el corazón para la revelación final de este episodio y para la continuidad de todo el camino que aún queda por recorrer. Llegar hasta aquí no es algo común. A lo largo de este episodio se ha ido construyendo un entendimiento que no todos están dispuestos a sostener. Muchos escuchan mensajes, pocos permanecen en procesos, y el solo hecho de haber recorrido este camino completo ya revela algo. Hay hambre espiritual real. Hay sed de verdad. Hay un deseo profundo de comprender cómo Dios responde y cómo Él guía por etapas. Este no fue un mensaje emocional aislado. Fue el inicio de un recorrido, un primer tramo de un camino espiritual que no se recorre de forma superficial. Aquí se han establecido fundamentos. Se han tocado principios que no solo explican respuestas divinas, sino también silencios, procesos y tiempos. Y todo esto tiene un propósito mayor que recién comienza a revelarse. A lo largo de esta enseñanza se ha hecho evidente que Dios no actúa de manera aleatoria. Él responde a corazones alineados, a una fe que permanece, a una disposición a ser formado, a una obediencia que confía aún sin entenderlo todo. Estas no son ideas sueltas. Son piezas de un mismo diseño espiritual que se irá desplegando con mayor claridad en las próximas partes de esta serie. Quienes llegan hasta este punto forman parte de un grupo reducido, no por mérito, sino por perseverancia. Personas que no buscan solo alivio momentáneo, sino entendimiento. Personas que no quieren solo sentir, sino aprender. Personas que están dispuestas a caminar un proceso completo, sin romper la continuidad. Hay algo poderoso en la constancia espiritual. Es como una raíz que crece en silencio mientras nadie la ve, pero que sostiene el árbol cuando llegan los vientos fuertes. Esta serie está diseñada para eso, para formar raíces profundas, no emociones pasajeras, para construir una fe que se sostenga en el tiempo, no solo en los momentos de crisis. En los próximos episodios, lo que hoy se ha sembrado comenzará a conectarse con revelaciones más específicas, con acciones espirituales aún más claras y con una comprensión más madura del trato de Dios con el ser humano. Nada de lo que vendrá tendrá sentido sin lo que hoy se ha establecido. Por eso, romper la continuidad sería como cerrar un libro en el primer capítulo y creer que ya se entiende la historia. Hay personas que acompañan este camino como si fuera su iglesia espiritual diaria. Otras lo viven como un refugio en la soledad. Otras como una guía cuando no hay voces claras alrededor. Todas ellas comparten algo en común. Han decidido permanecer, y esa decisión tiene un peso espiritual
que va más allá de lo visible. Antes de cerrar este momento, el ambiente invita al silencio, a dejar que lo escuchado descienda del pensamiento al corazón, a permitir que Dios siga hablando sin palabras. En lo profundo, hay procesos que no se aceleran, solo se acompañan. Hay verdades que no se fuerzan, solo se reciben. La serie no termina aquí, apenas ha comenzado. La próxima parte profundizará aún más en este camino, revelando nuevas conexiones y principios que ampliarán lo que hoy se ha comprendido. La continuidad es clave, la permanencia es parte del mensaje, y lo que viene no será una repetición, sino una expansión. Este camino espiritual continúa pronto, y quienes permanecen descubrirán que cada etapa tiene su tiempo, su propósito y su revelación. El viaje sigue y lo mejor aún está por revelarse.